Y bueno, pues simplemente para ponernos en el contexto, todos sabemos que estamos viviendo una realidad sin precedentes. Estamos en un cambio de época, hay una crisis tremenda en México en cuanto a la inseguridad, la violencia, feminicidios, crimen organizado y en medio de una terrible pandemia. Por si fuera poco, en todo este entorno, ahora estamos a punto de tener las elecciones más importantes en mucho tiempo y cuyas consecuencias serán definitivas para el futuro de México. Para pensar sobre estas elecciones, saco a colación lo que su santidad Benedicto XVI dice sobre tres principios que además muchos católicos conocemos y defendemos, que no son negociables: la vida, la familia y sobre todo los derechos de los padres de familia, que como dice Monseñor Rodrigo Aguilar, son inalienables. ¿Esto en qué se concreta? En la educación que es informal, que inicia desde el hogar, y que también en la educación que es formal. ¿Por qué es tan importante la educación? Yo siempre pongo el punto en este tema porque de nada nos servirá estar defendiendo la vida y la familia si permitimos que otras personas se apoderen de la conciencia de nuestros hijos y después no sepan nuestros hijos el valor de la vida y la familia. Finalmente, nuestros jóvenes, nuestros niños son el futuro y tenemos que educarlos y formarlos con muchísima conciencia. Don Bosco decía, soy exalumna salesiana, que la educación es para formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos una partidocracia, se han formado bloques de diferentes partidos políticos y hay poco conocimiento de las plataformas que tienen muchos de los candidatos que han convertido a veces la política en un show. En todo esto, ¿qué es lo que está pasando con nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestros niños? Sabemos que, y se ha dicho, que la pandemia ha creado un vacío terrible en cuestión de la educación en todo el mundo. El 91% de los estudiantes ha sido afectado. Sin embargo, en México esto es mucho peor, porque ya traíamos un rezago educativo, porque según la OCDE ya estábamos en el último lugar en aprovechamiento a nivel medio, y porque hay un rezago y una inequidad tremenda desde hace muchos años, y esto con la pandemia pues se ha vuelto algo verdaderamente caótico. Los problemas socioemocionales que están presentando los niños y los jóvenes, la violencia intrafamiliar que muchos de ellos viven, la pobreza en la que han caído por el desempleo de sus padres y las pérdidas incluso de sus seres queridos, los en una postura muy difícil. No hay internet para muchos, no hay una buena educación pues para salir adelante. Pero también tenemos que pensar que ese es nuestro entorno y que tenemos que salir adelante y tenemos que pensar, sea lo que pase después del 6 de junio. La querida María Luisa Aspe dice que por el predominio numérico del catolicismo, de los católicos, la acción de nuestras familias en la sociedad debería reflejarse y no es así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo quiero decir el de la carta de Fratelli Tutti, el número 77, que no tenemos que esperar todo lo
todo de los que nos gobiernan. Eso sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Independientemente de lo que suceda, nosotros seguimos con esta responsabilidad y la Iglesia nos ha dado los elementos, desde Benedicto XVI, que ya nos llamaba a la emergencia educativa, y el excelente trabajo que realizó el episcopado mexicano con Educar para una Nueva Sociedad, que tu padre Eduardo conoces perfectamente, hemos trabajado tanto, y después de esta pandemia nos hablan del Pacto Global, Su Santidad Francisco, en el que nos da todas las herramientas para que, a pesar del gobierno o con el gobierno, nosotros tengamos una conducta y una responsabilidad como católicos para transformar y para formar a los futuros ciudadanos. No olvidemos que las ideologías están haciendo lo suyo, pero nosotros tenemos la fuerza para sacar adelante a través de la misericordia y de la esperanza a nuestros prontos y futuros ciudadanos. Gracias. La pandemia nos ha ayudado, curiosamente, a volver a estrechar ese lazo entre padres e hijos. Su experiencia, Consuelo, en el tema de padres de familia es muy amplia. ¿Por dónde empezar? Es cierto, necesitamos al gobierno, pero la sociedad tiene que seguir empujando. Cuéntenos. Sí, por supuesto que la pandemia se convirtió en una oportunidad para muchas de las familias, que redescubrimos la importancia de la familia como el lugar en que nos acogemos, en que nos amamos, en que hay la incondicionalidad y todas las cosas que dijo tan bonitos Monseñor Aguilar, que me da tanto gusto y me siento tan honrada de participar en el mismo panel que usted. Y realmente estas oportunidades debemos de empezar a aprovecharlas cada uno de nosotros, y además tenemos que seguirlas extendiendo. Desafortunadamente, las ideologías, el relativismo afectó muchísimo a la familia y la puso en una grave crisis. Entonces nos creímos todas aquellas falacias, entre ellas una que dice que es mejor el tiempo de calidad que el tiempo de cantidad. Entonces, pues eran 5 minutos de mucha calidad o 2 horas de mucha calidad y el demás tiempo en el internet, en la tele o quién sabe dónde. Esto ha dañado mucho y ahorita tenemos todas esas oportunidades para rehacer y hacer de la familia el sentido profundo que debe de tener como educadora. Creo que estas oportunidades, además, debemos de tomarlas muy en cuenta en estos tiempos en que no hay, o más bien hay un ataque todavía mayor a los padres de familia como educadores, para empezar a ver las maneras en que podemos unir esfuerzos entre todas las familias, entrar dentro de las escuelas para apoyar a los maestros. No olvidemos que muchos de ellos son católicos y no encuentran el lugar adecuado para la formación. A mí me gusta mucho precisamente lo que habla Educar para una Nueva Sociedad, y que en Iberofam, en la Alianza Iberoamericana, hemos seguido al pie de la letra, es que hay que educar, sí, desde la familia, pero también en la escuela y también en la parroquia. Las tres instancias son educadoras y hay que aprovecharlas para hacer entre ellas una alianza que hará sacar a la ciudadanía adelante. Y claro, yo quiero
invitar a todos los padres de familia, a todos los maestros a que voten. Vota, 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 porque solamente así podremos exigir y podemos elegir a las personas que puedan darle rumbo a la educación en México. Tenemos que recordar que por la pandemia hay 5 millones de alumnos que han desertado de la escuela. Y la OCDE ha dicho, ya desde que los sindicatos hacían paros, sobre todo en Oaxaca, que cada día que pierde un alumno escolar es un día que se perdió para siempre, que lo acerca más al analfabetismo. Entonces es muy importante votar, pero también ser corresponsable y no esperar la solución de las autoridades. Entonces, el desafío es este: ¿nos quedamos en la protesta y en la denuncia o nos unimos en las propuestas? Creo que es el momento de iniciar con una gran unidad entre los católicos para sacar adelante a México, que nos necesita y que lo merece. Y por último, yo quiero terminar con 2 reflexiones que hace su Santidad Francisco sobre el Pacto Educativo Global, y como es siempre el estilo de Francisco, nos llenan de esperanza y nos motivan a vivir la misericordia y sobre todo la confianza en Dios. La convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Y la segunda es: creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar al mundo y a la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. Cumplamos con nuestro deber educador.